Amigos de la UNAM San Antonio, los saluda con el gusto de siempre Alfredo Ábalos. Bienvenidos a una transmisión más de la Agenda Académico-Cultural de la UNAM San Antonio. Esta tarde vamos a tener un conversatorio sobre el poeta mexicano Ramón López Velarde. Para presentar a nuestros invitados, les cedo la palabra a la directora de la UNAM San Antonio, ingeniera Paula de Gortari. Adelante, Paula. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos todos. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Antonio y el Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Exterior, PAME, les agradezco que se unan a esta tarde, a este conversatorio tan interesante. Vamos a tener una conversación sobre Ramón López Velarde en el centenario de su fallecimiento. Tres distinguidos escritores egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México recuerdan al gran poeta mexicano Ramón López Velarde. Encabeza la lista Guillermo Sheridan, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, específicamente del Centro de Estudios Literarios, hoy comisionado en el Programa de Apoyo a los Mexicanos en el Extranjero, alguna vez dependiente de la UNAM Seattle, pero hoy adscrito a la UNAM San Antonio con el doctor Jorge Madrazo. Guillermo Sheridan es uno de los grandes intelectuales del México contemporáneo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, profesor en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en el Colegio de México y en distintas universidades de Escocia, Francia y Estados Unidos. Sheridan es uno de los grandes expertos en López Velarde, lo mismo que los dos distinguidos participantes de este panel. Y quiero darle la palabra, como pueden ver, tenemos un panel de lujo, pero procedo a dar la palabra a Guillermo para que nos apoye presentando a los otros dos panelistas del día de hoy. Y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, ¿y yo hablo ya? Sí. Bueno, gracias, Paula. Me alegra estar aquí. Agradezco la hospitalidad de nuestra Universidad de México y agradezco sobre todo que dos escritores, dos poetas, a mi parecer importantes, David Huerta y Julio Trujillo, hayan aceptado la invitación de este lado curioso de nuestra universidad que opera en los Estados Unidos para platicar un rato sobre Ramón López Velarde, para tratar de orbitar alrededor de la cantidad enorme de enigmas que hay alrededor de este poeta prodigioso. David Huerta, como sabrán muchos de ustedes, es un poeta de relieve. Muchos de su generación, como yo, empezamos a leer Cuaderno de Noviembre en 1976 y después leímos Versión y después leímos Incurable, ese extensísimo poema polifónico, poliglósico y muchos más, hasta El Lobillo y la Brisa, que creo que es el libro más reciente. Para nuestros escuchas en Estados Unidos les diré que se puede buscar una edición bilingüe de muy alto nivel que se titula Before Saying Any of the Great Words, un libro que en traducción de Mark Schaefer publicó la Canyon Press, que por cierto está aquí en el estado de Washington, desde donde yo les hablo. Hace un par de años, David mereció el premio de lenguas romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De una generación siguiente es Julio Trujillo, editor, sobre todo poeta. Debutó en 1990 y pico, a final 1996, 98 por ahí, con un libro que se tituló Una sangre. Ya desde el título ya había algo de López Velarde ahí, por la importancia que se le da a esta hemoglobina mezclada de lírica, que es algo que parecen tener en común. Y después ha escrito varios libros, Proa, El perro de Kudelka, que es un libro sabrosísimo, muy interesante, hasta el último, me parece, Julio, que es El acelerador de partículas. En fin, si quieren saber algo más sobre Julio, pueden leer lo que hemos escrito sobre él, tanto David Huerta como yo, pues ambos
ambos lo respetamos. Yo no sé qué fue ese ruido, pero no sé si fui yo. Bueno, es un poeta en pesquisa, es un poeta siempre en estado de curiosidad, un buscador. Llega a poemas extrañísimos, como quizá mi favorito, Hip Hop, que tiene, por cierto, un epígrafe de López Velarde. Oyes el diapasón del corazón, dijo López Velarde. Un poema muy raro, muy mezclado, dice Julio. Difícilmente sé bajar la voz. Tenga alma de barítono, arranques de mariachi y calentura de negro en malecón. Esa es la clase de polifonía que está buscando Julio recientemente. Bueno, hechas las presentaciones, y si no hay más ado que agregar a este nothing, entremos en materia. López Velarde cumple 100 años. Los contemporáneos, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Jorge Cuesta, pensaron que López Velarde y José Juan Tablada eran el Adán y la Eva de la poesía moderna mexicana. Si fue el abuelo, si fue el padre de Villaurrutia y de los contemporáneos, es el abuelo de Octavio Paz, es el bisabuelo mío y de David Huerta, y ya tatarabuelo, si no es que más, de Julio Trujillo. Han sido 100 años. Esto, desde luego, tiene que ver con una cosa curiosa. Quizá es el único poeta mexicano en el que hay consenso respecto de su gloria nacional. Difícilmente celebraríamos el centenario de otro poeta, más allá de López Velarde, al que todos aceptamos tener como este Adán en el jardín de las delicias, siempre postregado, pero siempre presente, de esa forma de la inteligencia que es la poesía. Bueno, y sobre esto, ¿les parece que empecemos a platicar? Julio, David. Sí, cómo no. ¿Quién quieres hablar tú, Julio? ¿Quieres que tome la palabra yo? Si quieres, me arranco. Un poco intimidado. Un poco intimidado por estar con mis maestros, que además son mis queridos amigos, pero me da un gusto enorme. Gracias por la invitación y por poder platicar sobre el grandísimo poeta que es López Velarde. Ahora que les contaba que yo he estado el último medio año fuera de la ciudad, un poco huyendo de ella, se me ocurrió, y esto se me acaba de ocurrir, sentirme, guardadas todas las distancias, como un López Velarde al revés, porque para mí el retorno maléfico es a la ciudad. Que si ya no es un Edén subvertido, pues tal vez es una especie de infierno consagrado, de verdad. La vuelta a la ciudad me pesó, pero además siento que es una época en la que la tendencia es al revés, ya no se aspira a salir del pueblo para ir a la ciudad, sino a la inversa, y probablemente eso produzca poemas interesantes o una estética interesante, ya iremos viendo. En estos días homeopáticos nuestros en donde se huye de las megalópolis. Lo cual me hace recordar uno de los grandes poemas de López Velarde, por supuesto el Retorno Maléfico, que tiene, como muchos de sus poemas, un correlato en prosa en el minutero. A mí últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a años, he vuelto constantemente a la prosa de López Velarde y sobre todo del minutero, y encuentro un montón de ecos en esa prosa de la poesía de López Velarde, incluso de claves, a veces de soluciones que uno no esperaría encontrar en el poema, y aparecen en ese hermano gemelo que es el minutero. Obviamente me refiero sobre todo a Zozobra y el minutero, ¿no? Como dos libros espejo fascinantes. Y este último ha adquirido para mí cada vez más relevancia, obviamente después de haber pasado por el rito de iniciación y luego de lectura obsesiva de la poesía de López Velarde. Ahora me toca
en los últimos años la lectura de su prosa, que me parece igualmente fascinante. Y descubro, por ejemplo, en la prosa que la imaginación metafórica de López Velarde, pues no la encontramos solo en la forma poética, es un escritor con un poderío imaginativo y metafórico en todos sus géneros y formas. Si leemos algo al final de esta charla, yo estaba pensando probablemente en leerles alguna prosa del Minutero, que también tiene a ver si están de acuerdo conmigo, espero que no, y así vamos entrando en calor, muchos ecos con el Spleen de París de Baudelaire. No es algo que yo descubra, es una relación que ya desde el ensayo germinal, diría yo, de Villaurrutia, pues se encuentra esas relaciones entre Baudelaire y López Velarde, y en sus libros de prosa, ¿no? La situación de ciudad que me resulta fascinante, ¿no? Son dos libros que están en modo urbano. Esta ciudad que resulta tan tentadora como espeluznante al mismo tiempo, ¿no? El equilibrio que encuentra López Velarde, o más bien la balanza que lo atormenta todo el tiempo, es la tentación del pecado urbano, digamos, con la santidad del refectorio en la iglesia de provincia. Y bueno, yo en estos días he estado, desde que Guillermo nos invitó a esta charla, he vuelto a ambos libros y los encuentro muy, muy semejantes, como libros gemelos: el Spleen de París, los pequeños poemas en prosa, y el Minutero de López Velarde, que tiene un texto, por ejemplo, creo que se titula Los Soez, que bien pudiera pertenecer a los pequeños poemas en prosa. De verdad, me parece que hay ahí una influencia clarísima, que sí ha sido señalada, pero que me gusta descubrir a mí desde la curiosidad del lector desvalido que soy, ¿no? Con mis propias herramientas. Y bueno, quería anotar ese pequeño apunte, luego volveré a algunas otras cosas sobre el poeta en situación de ciudad, el poeta en prosa y los ecos que encuentro entre el Spleen de París y Minutero. Y le dejo por lo pronto la palabra a David para seguir platicando. Muchas gracias, Julio. No sé si quieres hacer algún comentario, Guillermo, sobre lo que dijo Julio. Bueno, es que yo podría empezar a perorar sobre todo cada frase de lo que dijo Julio, pero entonces se apodera de mí el vicioso maestro que soy, que está acostumbrado a tener el monopolio durante una hora de clase y entonces no habla nadie más, así que mejor me callo. No, tómalo tú, David. Ya llegaré yo a mi turno. Bueno, yo también soy un vicioso profesor, locuaz, pero bueno. Voy a tomar una frase que utilizó Paula de Gortari y que se prolongó en los comentarios de Julio y de Guillermo Sheridan. Paula de Gortari dijo: el gran poeta mexicano Ramón López Velarde. Son frases que escuchamos, que leemos, que decimos muchas veces, y no nos detenemos a preguntarnos qué quiere decir la frase un gran poeta. Vamos a quitarle lo de mexicano, aunque desde luego López Velarde es un poeta muy mexicano, es un poeta nacional, no en el sentido del patrioterismo, de la institución poeta nacional, sino en el sentido muy limitado de que era un poeta mexicano. Pero ¿qué quiere decir la primera parte de un gran poeta mexicano? Es decir, un gran poeta. Si tomamos en cuenta lo que ocurría en aquellos años en que escribía y empezaba a publicar López Velarde, pues hay lo que yo llamo la occidentalización de la poesía mexicana, ¿no? El nayarita Amado Nervo, el jalisciense Enrique González Martínez, eran las deidades poéticas del momento, ¿sí? Pero difícilmente diremos que esos eran grandes poetas, aunque en esos años se les elogiaba precisamente en esos términos. El caso de José Juan Tablada que mencionó Guillermo Sheridan, no, es un caso, puede hablarse así, es un poco antipático hacerlo, pero Octavio Paz se ocupó de describir la forma en que Tablada establece ciertos parámetros y ciertos paradigmas para
para que haya poesía moderna en nuestro país. Pero aún así es un caso discutible, ¿sí? A mí me parece que es un poeta muy grande, Tablada, pero de esa generación de los primeros 30 años o 20 y tantos años del siglo XX, de quien podemos decir sin ninguna duda que es un gran poeta, es de López Velarde. ¿Y qué quiere decir esa frase? Quiere decir, en mi opinión, que es quien consigue modificar radicalmente el lenguaje de su tiempo, el lenguaje poético de su tiempo, ¿sí? El lenguaje que estaba a disposición de López Velarde era la lengua española y mexicana de González Martínez, de Nervo, de Tablada, de Gutiérrez Nájera, de Otón, y toda esa lengua que tiene tantas facetas y tantas vertientes es lo que toma López Velarde y lo modifica radicalmente. Esa modificación radical, en esa modificación radical estriba su grandeza, creo yo. Y es una modificación radical que sigue produciendo un efecto de tornasol, ¿no? Nos sigue desafiando, nos sigue diciendo cosas, nos sigue planteando esos enigmas que mencionó Sheridan. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos de López Velarde. Por ejemplo, para retomar el hilo de lo que dijo Julio Trujillo, la relación entre Baudelaire y López Velarde, mencionó a Villaurrutia, que es el primero que dice que hay una relación entrañable, orgánica, entre estos dos poetas, un parentesco, aunque anota, a mi modo de ver un poco antipáticamente, como diciendo una obviedad, dice, desde luego, López Velarde es un poeta inferior a Baudelaire, y a mí me parece que eso es una opinión discutible, ¿sí? Hay un par de versos muy famosos, ¿sí? En los que López Velarde dice, evocando su infancia o su adolescencia, entonces era yo un seminarista, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Bueno, lo hemos visto siempre como una puntada, para decirlo muy a la mexicana, pero el hecho es que, como acaba de descubrir Luis Vicente de Aguinaga, esa imagen, esa confesión, esa noticia sobre su adolescencia, la tomó López Velarde de un poema de Baudelaire, en donde aparecen en el mismo verso el olfato y la rima, ¿sí? Y un poema que se llama Le Soleil. Entonces, está ahí en Las Flores del Mal. Entonces, hay enigmas que son como la carta robada de Edgar Allan Poe, ¿no? La respuesta a esos enigmas está a la vista, ¿sí? Pero no es tan cegadora la luz que se desprende de esos enigmas que no alcanzamos a verlos con entera claridad. Ahí está la relación textual, Julio, de Baudelaire con López Velarde. Y bueno, hay tantísimas cosas. A mí me gustaría ocuparme un poquito más adelante, puesto que tendemos a pensar que la proyección o los alcances de la obra de López Velarde no pasan de México, ¿verdad? Y eso habría que ponerlo un poco entre paréntesis, habría que preguntarnos si eso es verdad, porque la influencia de López Velarde en Borges, un escritor cuya influencia es portentosa y planetaria, es algo que vale la pena ver con cierto detenimiento, para ver cómo López Velarde tiene alcances planetarios a través de Borges. Pero de eso no me quiero ocupar ahora, porque no quiero gastar todos mis cartuchos en esta intervención, ¿sí? Sí, bueno, a Borges le intrigaba enormemente, porque era su preocupación juvenil, ¿no? Encontrar un idioma regional, explorar la forma en la que la lengua española se podía expandir curiosamente hacia adentro, es decir, que pudiera crecer hacia el barrio, hacia la habla de la región, eventualmente hasta el lunfardo, es decir, que el español pudiera crecer hacia lo pequeño, hacia adentro, hacia lo más regional. Y desde luego le intrigó mucho un mexicano que estaba haciendo eso, aunque desde luego en una temperatura muy diferente a la del Borges a la del Borges experimental de los años 20, pero que estaba haciendo esa exploración y sí, le intrigó enormemente. Pero creo que ese es un tema más de David. Me voy a quedar, voy a regresar a lo que dijo Julio antes,
en el sentido de cómo seguimos leyendo a López Velarde y seguimos encontrando enigmas y claves y revelaciones como la que acaba de mencionar David, de cómo ese verso célebre, sin Baudelaire, sin rima y sin olfato, en efecto, es una especie de glosa de un verso de Baudelaire. O de cómo, y esto me parece muy importante, porque Julio lo ve, y es algo que yo he estado viendo también últimamente, porque me he metido en cosas de ese tipo, como en las prosas de López Velarde, a veces en las prosas más insignificantes, están esas piedritas que, como en los cuentos infantiles, conducían a la salida del bosque o llevaban a la gruta del ogro. Y puede estar escribiendo sobre la cosa más baladí, más irrelevante, pero hay un par de líneas en las que arroja una pista sobre algo que está leyendo, sobre una ecuación metafórica que está explorando, que lo conectan con cosas infinitamente más amplias. Yo creo que sí, efectivamente, hay que leer al López Velarde prosista, no solo por el valor de la prosa, que no es mala, no es desde luego la gran poesía, aunque hay prosas de una belleza absoluta. Las prosas sobre la lluvia en la Ciudad de México me parece que siguen estando tan frescas como el día en que estaban cayendo sobre el Zócalo. Pero sí, en esas prosas que están siempre en diálogo con la poesía, como Novedad de la Patria con La Suave Patria, que están hablando muy directamente y tal, como si hubiera un espíritu que prosificaba y un espíritu que poetizaba, y los dos se enfrentan, dialogan, se alimentan uno al otro. En fin, todo eso es muy rico. Y sí, a pesar de que yo creo que es el poeta entre nosotros, en México, más estudiado, que ha pasado por las orcas caudinas de las exégesis y de las búsquedas hermenéuticas de significados, sigue sorprendiendo porque seguimos encontrando señales. En ese sentido, López Velarde es un poeta sumamente peculiar. Creó una cantidad de nudos de significación, una cantidad de formas de expresión tan peculiares, de referencias a mundos tan extraños, que todavía estamos lejos de acabar de descifrar, si es que creemos que hay una cifra, que yo creo que sí la hay. A cada rato siento que leyendo a López Velarde que hay cifras, que hay señales, que hay llamadas de interés o de atención sobre temas de lo más diverso, de lo más curiosos, y que siempre que uno encuentra ese hilo y lo jala, van a llevar a cosas interesantísimas. Y en ese sentido, yo creo que deberíamos de aprovechar esta reunión y el amparo de nuestra nunca suficientemente vetusta Universidad Nacional para declarar fundada la Sociedad Velardeana y crear a un grupo de eruditos ociosos que nos dediquemos a descifrar todas estas cosas y a crear un boletín semestral, porque tampoco estamos locos, pero un boletín semestral de hallazgos y de revelaciones inauditas sobre estas cosas, sobre estas tareas que nos atañen. Sí, y volviendo a lo de David, lo de Baudelaire, hay un proceso muy curioso de reconocimiento de Baudelaire como maestro, que, ¿sabes cuándo es interesante, David? Si lo ves frente a los escritos muy juveniles. Cuando López Velarde es un poeta de provincia que cree que la gran poesía es Pedro de Répide o Salvador Rueda o Eduardo Marquina o los españoles, que no es que sean malos poetas, pero la idea que él tiene de la poesía es esa, y Baudelaire le parece un ser monstruoso. Hay escritos de López Velarde de 1907 en los que francamente acusa a Baudelaire de ser una especie de demonio que está infectando a la poesía en lengua española, por culpa de los poetas de la revista moderna. Por ejemplo, lo saca de quicio, y esto es un tema que
muy curiosamente se cruza con nuestros tiempos en los que se debate la libertad femenina. Lo saca de quicio, por ejemplo, que Baudelaire haya podido escribir esos versos. Le ventre infécond de la femme stérile, el vientre infecundo de la mujer estéril. Esto lo subleva como católico, como provinciano y tal, pero secretamente yo creo que se deslumbra por lo maravillosamente bien hecho que está ese verso, que moralmente le parece atroz, pero que le parece también gran poesía. Muy bien. Julio. Sí, yo quería recordar algo que ya escribió Paz en uno de sus ensayos sobre López Velarde, donde dice: el olfato al que se refiere en ese Sin Baudelaire, sin rima y sin olfato no es astucia, no es perspicacia, es olfato, es uno de nuestros 5 sentidos, es directamente olfativo, no nos confundamos. Y bueno, recordando lo que decía Guillermo sobre cómo podemos seguir jalando el hilito, yo recuerdo en alguna de mis lecturas de la propia biografía tuya, Guillermo, en donde nos recuerdas que el propio López Velarde invitaba a sus amigos y desafiaba a sus amigos un poco a interpretarlo, a ver qué estaba queriendo decir. Así que, digamos, él mismo servía la mesa y probablemente para esta sociedad que inauguraremos hoy, pues sigamos encontrando las claves que él mismo nos dejó, ¿no? La imaginación poética fascinante de López Velarde tiene otra de sus influencias que lo conecta con Borges, porque ambos le rindieron total pleitesía, es con Lugones, sobre todo con el lunario sentimental de Lugones, ¿no? Yo creo que hay un triángulo muy claro que es Lugones, López Velarde, Borges, ¿no? Quien, por cierto, sabía de memoria el Retorno Maléfico. O al menos siempre que hablaba de México decía la primera estrofa, ¿no? Mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido, que se calla. ¿Cómo era? Aquí lo tengo, en la mutilación de la metralla. En la mutilación de la metralla. Sí. Incluso Borges por ahí decía, analizaba la palabra subvertido, a ver qué tan eficaz era el uso de subvertido en ese primer terceto de López Velarde. Así que sí, hay una lectura muy atenta de Borges a López Velarde, justo por lo que dices, Guillermo, que es un lenguaje que crece hacia adentro. Otra cosa que se nos suele olvidar es que más allá de los fuegos de artificio de su lenguaje, hay un uso muy hábil de la conversación, del habla de todos los días, una incorporación de temas consuetudinarios novedosa en ese momento, que lleva a López Velarde a la poesía y ahí, digamos, los revitaliza ya con todo el poderío metafórico suyo, ¿no? No olvidar que también es el habla de la calle, es el habla de la Ciudad de México que tanto le intrigaba, no está en la estratosfera del vocabulario ni de la sintaxis, sino que está incorporando lo que ve y escucha en sus paseos por Avenida Madero, por ejemplo. Y yo creo que eso sí suele pasarse por alto, que hay una incorporación de la conversación. Por supuesto, le da un giro personalísimo que solo una sintaxis como la suya volvería nuevo y transformaría para convertirlo, como bien dices, David, en un poeta importantísimo y merecedor del adjetivo gran, porque sí hay una revuelta en el lenguaje, en su obra, pero a través también de las palabras de todos los días. Sí, David. Bueno, yo quiero decir 3 cosas pequeñitas. Recordar la relación de López Velarde con una relación de padrinazgo, de magisterio, con el otro gran poeta del siglo XX, que es José Gorostiza. ¿Sí? En 1921, el año que murió López Velarde, hace 100 años, Gorostiza publicó en la revista México Moderno una elegía apasionada,
Así se llamaba el poema. Estaba firmado por José Gorostiza Alcalá. Alcalá. Muy simpático rasgo como de estudiantes o de jóvenes que no quieren renunciar al apellido materno, como Octavio Paz Lozano, que así firmó Luna Silvestre. Era la escuela. Era de escuela, entonces. La escuela te obligaba, ¿sí? Esa elegía de Gorostiza en memoria de López Velarde muestra desde luego que le dolió mucho la muerte de López Velarde y empieza diciendo algo muy simpático, quiero decir, que resulta muy simpático cuando uno lo explica, cuando uno se lo explica. Dice, murió, así, lo primero que dice es que se murió, dice, se fue por un sendero de la luna, mi dorada madrina. Entonces uno dice, ok, bueno, se fue por un sendero de la luna, mi dorada madrina. Pero ¿por qué dice López Velarde mi dorada madrina? Porque cuando les dio la alternativa López Velarde a Gorostiza y a Bernardo Ortiz de Montellano, dijo, José Gorostiza Alcalá, este joven tabasqueño, ahijado de la luna, ¿sí? Entonces hay una alusión a ese texto tan hermoso de López Velarde, en que, como digo, usando el lenguaje de los toros, les dio la alternativa, lo llama ahijado de la luna. Eso explica que en el poema, para hablar de la muerte de López Velarde, Gorostiza diga, se fue por un sendero de la luna mi dorada madrina. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es aterrizar, por así decirlo, como ahora se estila decir, la relación de Borges con López Velarde, pero como son poetas, ¿sí? Yo siempre he considerado a Borges un poeta, como él mismo se consideraba, en los versos, ¿sí? Desde luego lo que dice Julio Trujillo es muy importante de Borges como lector de López Velarde, pero Borges como poeta que ha sido tocado por López Velarde está en esto, que voy a tratar de explicar lo más sencillamente posible. En el poema que se llama La Luna, donde menciona a Lugones, desde luego, no puede no hacerlo, Borges, ¿sí? Hay un verso que me llamó siempre la atención. Cuando dice, yo escribí poemas sobre la luna, pero en realidad nunca fueron publicados esos poemas. No alcanzaron, dice Borges, el arduo honor de la tipografía. Es una manera de decir que no fueron publicados. El verso dice, el arduo honor de la tipografía. En mi modo de leer, este verso es el mismo desde el punto de vista prosódico, acentual, rítmico, es el mismo que el verso de López Velarde, en el que López Velarde habla de el santo olor de la panadería. Es el mismo verso, ¿sí? Pero además tienen puntos de contacto muy interesantes. La panadería y la tipografía son oficios nutritivos para ambos, ¿sí? Fíjense ustedes, gramaticalmente son lo mismo. El santo, el arduo, honor, olor, de la tipografía, panadería. Es el mismo verso, la misma acentuación y el mismo sentido del ritmo, lo que demuestra, claro que sin las herramientas filológicas, digamos, científicas, probatorias, cabales, pero como lector, así lo veo yo, la impronta de López Velarde en Borges, en la poesía de Borges, en un verso de Borges, ¿sí? Y por último, quisiera recordar algo que dijo Julio Trujillo hace rato, ¿sí? El contraste entre la ciudad y la provincia. Tú hablaste de la iglesia, ¿no? Esos versos de la suave patria en los que habla de la ciudad pecaminosa y la provincia virtuosa, ¿no? Sobre tu capital cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretela, y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos, ¿sí? Es una inflexión, una variante del viejo tema renacentista, sino que medieval, menosprecio de corte y alabanza de aldea. Ajá. Lo cual relaciona a López Velarde con una tradición riquísima, enorme, ¿sí? La imagen idílica de la iglesia, de la torre de la iglesia, de los palomos colipavos que se usaron. Hay una imagen muy bonita en una edición popular de la poesía de López Velarde, una fotografía que tomó Rafael López Castro de un palomo colipavo, ¿sí? Preciosos los palomos colipavos, imágenes de la inocencia, del candor provincianos. Bueno, allí hay tres notas, estrictamente hablando, poéticas, que ponen a López Velarde en relación con los contextos, como se dice ahora, de la tradición reciente, de la tradición
medieval renacentista de la poesía en nuestra lengua. Hasta aquí llego. Muy bien. Uh-huh. Es riquísimo, pero me doy cuenta de que tendríamos para varias horas de charla. Porque mira, a raíz de lo que dice David, pienso en algo que he estado empezando a hacer en las horas libres, que no son muchas, que es revisar los libros que López Velarde llevaba como libros de texto en el Instituto de Ciencias y en el seminario. Es decir, los grandes manuales de retórica y poética, que eran los que se empleaban, que eran los que lo educaron en la forma de hacer versos. El padre Coloma, gentes así. Es asombrosa la cantidad de información que puede salir ahí para nuestra sociedad López Velardeana de estudios particulares así, sobre esto, ¿no? Luego, de ahí brinco rápidamente hacia el oído de David, que puede detectar estas equivalencias en prosodia y en métrica en estos poemas, como lo acaba de hacer, el de la panadería y el de la tipografía. Y un regreso a otro tema que creo que para David puede ser que sé que David maneja y que podría ser muy nutritivo, que es, para decirlo rápido y sin meternos en mayores problemas, para hablar de cierto gongorismo. Es decir, no tanto el peso de Góngora que puede estar o no puede estar, sino una mentalidad para cifrar contenidos, para representar emociones que David ha explorado bien. Su trabajo por ejemplo, en el que se enfrenta al famoso enigma del final de La suave patria, la famosa carreta alegórica de paja, y detectar que se trata de un triunfo parténico, de un triunfo militar, de un triunfo que tiene toda una trayectoria de representaciones arquitectónicas, urbanas, gráficas, pero también desde luego literarias, que me parece muy interesante, aunque yo no esté mucho de acuerdo, pero es riquísima. Y sí, y la presencia cuando hablas de estas presencias arcaicas tan viejas, enfrentarse, y esto es un tema, por ejemplo, que puede estar en el primer boletín o en el segundo de nuestros trabajos de sociedad velardeana, encontrar, por ejemplo, las relaciones que hay entre el culto del corazón arrancado del cuerpo. En mi corazón leal me amerita, en el que López Velarde habla de sacarse el corazón para llevarlo a pasear, y un tema que está presente en la tradición europea desde hace, caramba, 6 siglos, y que es tan extraño que está en Ronsard, m'arracher le cœur, sacarme el corazón. Ahora, lo que es asombroso es que si buscas en la obra de López Velarde, está Ronsard. Es decir, no son ocurrencias que uno pueda tener, sino que son referencias. Una cosa que nos falta hacer es crear la biblioteca de López Velarde. ¿Qué leyó? ¿Cuándo lo leyó? ¿Y qué estaba en juego? Por ejemplo, las prosas periodísticas que tanto le gustan a Julio tienen mucho que ver con Baudelaire, con las prosas de Baudelaire, pero también son un estilo impuesto por el periodismo de la época. Muchos de los poetas vivían de llenar un par de cuartillas para que salieran en los periódicos y las revistas de la época a cambio de unos centavos. Mira, ya encontré lo de Ronsard. Sería feliz si no hubiera arrancado mi corazón de mí para atarlo después a las nubes del fuego. En fin, es inevitable sentir que hay una conversación con el corazón, ¿no? En fin, son estos 3 temas, pero David, Julio, ¿ustedes creen que hay una actitud
gongorina o no. Yo tengo la impresión de que López Velarde retaba a sus amigos a ver si descifraban sus imágenes y sus metáforas, porque quería estar seguro de que lo que decía lo iban a entender algunos, y no lo iban a entender la mayoría. No lo iba a entender la mayoría de la gente, el vulgo, como le decía a él, el vulgo al que López Velarde despreciaba intensamente, lo cual lo descalifica ya desde el punto de vista de la policía de la corrección política actual. Los párrafos de López Velarde de aberración de los gustos populares son bastante espectaculares, ¿eh? Ya rimaron. Julio. Sí, bueno, hay cuánta tela de dónde cortar. Yo también he encontrado, por supuesto, no solo yo, que la adjetivación en Borges, que es un gran adjetivador, viene también de la adjetivación en López Velarde, querido David. Yo creo que rascándole encontraremos más de un acuse de recibo en Borges, de ese gran adjetivador y gran esdrújulo también que fue López Velarde. Hablabas de la elegía de Gorostiza a López Velarde y me recordaste, ahora que estoy tan monotemático con el minutero, de la formidable elegía que le escribió a su amigo Saturnino Herrán, muerto a los 33 años de edad, que sabemos que también es la edad a la que muere López Velarde, y es un texto al que recomiendo volver como homenaje a la amistad y también digamos, a la lectura de la vida de un contemporáneo como fue Saturnino Herrán para López Velarde. Y ahora que mencionabas la suave patria, Guillermo, me llama la atención que el poema nace cuando el poeta muere, que de alguna manera el poema también es una lápida para López Velarde, que lo escribió de espaldas al nacionalismo más estentorio, que procuró una épica sordina deliberada, que lo quiso hacer en tono menor y que sin embargo es el poema que lo pone en un pedestal en el que él no hubiera querido estar. El poeta nacional, en el peor sentido del término, cuando justo lo que quiso hacer fue bajarle el volumen al patrioterismo que tanto detestaba, ¿no? No sé, pensaba yo ahora que se celebran los 100 años de la suave patria, pues muy poquito tiempo después se celebran los 100 años de la muerte de su autor, como si hubiera una correlación ahí del poema que lo consagra de alguna manera, pero también lo etiqueta. Y hay mucho más López Velarde que la maravillosa poesía de la suave patria. Por supuesto que es un extraordinario y mal leído poema, me parece. O al menos leído en clave sexenal, que es la peor de las claves para leer algo. Pero sí, es el poema que de alguna manera lo arrincona, justo como él no lo hubiera querido. Bueno, José Emilio imaginó en su famosa distopia, ¿verdad? José Emilio imaginó que de no haber sido por la suave patria y de no haber muerto tan joven, López Velarde se hubiera convertido en uno más de los poetas ignorados en México, que hubiera acabado ahí en su casita de funcionario con una chamba en alguna dependencia gubernamental. En fin, si no hubiera sido por eso, igual hubiera ocurrido esa distopia imaginada por José Emilio, no sé. Sí. Fue un triunfo del que él, desde luego, no se percató. Él se murió, ¿qué, David? ¿Qué? 6 semanas después de que... Sí. Salió el número de la revista, que dirigía, por cierto, Gorostiza, sí. y se murió 6 semanas después. Sí. Sí, efectivamente. A ver, Semestralmente Locos me parece para volver al proyecto del boletín, me parece un bonito heptasílabo del que podemos desprender por uno u otro extremo un bonito endecasílabo. Bonito, ¿eh? No, genial. Pero, bueno, voy a tocar este tema porque me parece apasionante desde muchos puntos de vista de las relaciones entre Góngora y López Velarde.
No creo que se haya insistido, no creo que en esa relación lo suficiente, porque me parece muy importante. Siempre que habla de Góngora, López Velarde dice, es el príncipe, es el más grande. A veces lo pone en relación con Lugones, dato significativo. Sí. Y hay que tomar en cuenta que López Velarde murió en 1921, hace 100 años, 6 años antes de que se iniciara la gran reivindicación gongorina de la generación que lleva el nombre de ese año, la generación del 27, de 1927, en el tercer centenario de la muerte de Góngora, ¿sí? Pero entonces, en ese sentido, López Velarde sigue la huella no de los grandes investigadores, mejor dicho, sí de algunos y mexicanos, ¿sí? Sino la huella de otros poetas, en especial de Rubén Darío. Creo que lo que aprendió de Darío en relación con Góngora es muy importante. Hay un misterio ahí en cuanto a lo que decía hace rato Guillermo Sheridan. Hay que reconstruir la biblioteca de López Velarde. Me he preguntado y le he preguntado a los amigos que estudian a Góngora qué ediciones de Góngora pudo leer López Velarde, ¿sí? Menciona expresamente, por supuesto, Las Soledades, el romance de Angélica y Medoro, alude al romancillo La más bella niña en nuestro lugar, aunque no lo menciona por su título ni por ningún verso, y se refiere a un soneto a una dama muy blanca vestida de verde, que es un soneto de atribución dudosa, y que quién sabe dónde diablos pudo leerlo. Sospecho seriamente, Guillermo, Julio, que lo leyó gracias a Alfonso Reyes, y que lo leyó casi seguramente en una revista donde se reprodujo. La primera gran edición moderna de Góngora es también del año 1921, es la edición del gran filólogo francés René Fouché del Bosc. Sí, en 1921 Gorostiza cumple 20 años, aparece la edición de Góngora, pues, se publica La Suave Patria, muere López Velarde, como cualquier año, como cualquier día, está tupido de acontecimientos. Pero Góngora es un problema. No sabemos exactamente qué tomó para su poesía. Pero en términos de actitud, como dijo hace un momento Guillermo Sheridan, efectivamente, López Velarde, igual que Góngora, podía haberlo dicho igual que Don Luis, no escribía para los muchos. ¿Sí? Habla en el texto sobre Lugones, ese texto magnífico, lleno de citaciones, dice, Góngora procuró reducir a ecuaciones psicológicas la vida sentimental. Es una cosa muy rara. Lo puede uno explicar más o menos, ¿sí? Y está hablando de Góngora en relación con Lugones, ¿sí? Y creo que hizo una lectura sobre todo muy original de Góngora, que le gustara tanto ese soneto, que no forma parte definitivamente del canon gongorino, me parece muy significativo, ¿sí? Es un poema barroco, muy típicamente barroco, lleno de contrastes, de una colorística muy definida, pero no creo que haya una relación directa en términos de estilo, en términos de impronta de la poesía de Góngora en López Velarde. Eso sí, le reconoce la grandeza que sin duda tiene don Luis de Góngora como lector, pero dudo que la influencia sea directa o sea muy discernible. Podemos sacarla por ahí con cierto cuidado, pero demuestra a un López Velarde gran lector de poesía, eso sí. Si lo busco, ¿es a una dama vestida de verde? Mira, eso es interesante porque lo citó de memoria. Se le fue en las ediciones que conocemos, las modernas, a partir de 1932, siempre aparece con el título A una dama muy blanca vestida de verde. Y López Velarde omite el muy, ¿sí? Cosa que me hace pensar que lo tenía en la uña, que lo tenía en la memoria muy presente. Oye, ¿tú crees que si no se hubiera muerto López Velarde, se hubiera convertido en Gerardo Diego? Es decir, si la energía de Góngora y el regreso a los clásicos de la generación del 27, que a mí me parece que Gerardo Diego tiene una vertiente singularísima. Yo lo adoro, es un poeta con el que francamente cohabito pecaminosamente. Pero tengo la impresión de que de no haber muerto López Velarde,
quizás se hubiera ido por esa ruta, es decir, que de esa forma podría haber revivido su Góngora. ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso está muy, Pero bueno, yo no pensaba tanto en Góngora como presencia, sino como mecanismo mental, sino como actitud poética. Es decir, la idea de que la complejidad de tu mundo se reproduce poéticamente por rutas enormemente laboriosas, referenciales, informadas, cultivadas, que pueden llegar a tener una complejidad asombrosa. Para poner un caso con López Velarde, precisamente en el ensayo sobre Lugones, dice haberse encontrado con la púrpura insultada. Bueno, suena una cosa así muy López Velardiana típica, pero si uno se pone a explorar, el hecho de que lo mencione Lugones te lleva a que Lugones a su vez está usando la frase para citar, imagínate nada más, una imagen de Théodore de Banville que aparece en López Velarde. Y resulta que el dios de la púrpura insultada es Príapo. Increíble. Esto es lo que yo llamaría un mecanismo gongorino, ¿no? Una forma de asociar, relacionar, identificar dos rutas, una ruta bibliográfica erudita y una ruta mitológica. Ve la cantidad de problemas para llegar a una representación de lo que realmente quería decir Príapo, es decir, pene y masculino, todavía peor. Claro. Pero el mecanismo de alegorizar, culturizar y tal, eso es lo que me parecería gongorino. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que sí, y lo vio muy bien Baltasar Gracián en el siglo XVII. Esa manera de construir metáforas de segundo grado, metáforas complejas, para usar una palabra muy sintética. Pero bueno, a mí me gustaría regresar al estilo, y Julio Trujillo habló de la adjetivación. Me quedó en la oreja una mosca de inquietud con lo que dijo Julio. Porque desde una luego, ala de mosca. Una ala de mosca, sí, así, vibrando, ¿no? La tela de ala de mosca. Bueno, creo que vale la pena pensar en esos términos, por supuesto, como lo dijo Julio, la gran capacidad de adjetivación, pero en relación con la poesía. Con eso me refiero a la lección de Lugones, tanto la lección que le dio Lugones a Borges como la que le dio a López Velarde. La adjetivación en relación con la rima rara, ¿sí? Es decir, muchos finales de verso de Lugones en el Lunario Sentimental son adjetivos raros, ¿sí? Es decir, no podemos desprender, puesto que estamos hablando de poesía, esos asuntos de la adjetivación, asuntos del estilo, de los versos. Entonces, ahí en las rimas raras, uno de los temas de la fama de Lugones, está la clave de la adjetivación de Lugones. Y eso es lo que recoge López Velarde maravillosamente. ¿Sí? Borges dice, desde luego López, fíjese qué bonito lo que dice Borges, dice, desde luego López Velarde es un poeta superior a Lugones, pero no existiría sin Lugones. Es una observación que me parece de oro, Julio, Guillermo, me parece extraordinaria. Por otro lado está la trifulca de más de 50 años de Borges con Góngora. Borges dice unas cosas horribles de Góngora. Y la desgracia, la pesadumbre, es que tenemos que reconocer tarde o temprano que no lo entendió, no quiso entenderlo. Se portó muy necio con Góngora. Al final, como con Darío, tuvo que reconocer su derrota y en su último libro escribió un bellísimo poema que se llama Góngora, ¿sí? En que el poeta complejo vuelve a las cosas más simples, el agua, el amanecer. Muy hermoso. Perdón, Julio, te tiré un pial, como dicen en mi pueblo. No, es que además Borges era un quevediano, confeso, y sí creo yo que probablemente no leyó bien a Góngora. Y otra cosa también en el mecanismo que mencionabas, Guillermo,
es probable que haya también una voluntad católica y culpígena, para usar dos adjetivos esdrújulos, de cifrar, es decir, de no decirlo todo, primero, digamos, con la simpleza del vulgo, tal y como él lo llamaba, sino también de usar su capacidad metafórica para cifrar, para encubrir y para poner un velo de pudor de lo que él realmente quería decir, y sí dijo, pero en sus propios términos. Sí, es todo, no, mira, aquí creo que también pesan dos cosas. Por un lado, un tipo de pudor al que obligaban los tiempos. Lugones y López Velarde están escribiendo en una época en la que no puedes ser demasiado obvio ni demasiado directo. Esto produjo una forma de actuar, una forma de emplear la imaginación que incluía esta necesidad de sesgar, esta necesidad de merodear alrededor de los significados, dando suficientes señales de a dónde vas, pero al mismo tiempo ocultando, ¿no? Esta es la parte que creo que resolvería Mira, es en el ensayo mismo sobre Lugones, lo dice López Velarde, se llama la lujuria de creador. Es frase de López Velarde hablando de Lugones, es lujuria de creador. Dice, no pretendo intrigar a los moralistas, aludo a la lujuria del oficio. Vale. Es decir, representar la actividad poética como una actividad lujuriosa que se cruza con una carta misteriosísima de 1907, cuando López Velarde es un muchacho, que dice, para escribir algo necesito autoexcitarme. Pero parece proponer que hay una especie de base de naturaleza esencialmente erótica que está relacionada con el impulso poético. Y en fin, si te regresas al ensayo sobre Lugones, hay mucho más sobre eso. Y la forma en la que eso se puede convertir en una poética, la lujuria del creador. Esconder y revelar al mismo tiempo. Sí. No vamos a leer poemas, ya tenemos muy poquito tiempo. Paula de Gortari nos va a jalar las orejas. Caramba. Mira la hora. Empieza tú, David. Son casi las 6. En fin, si se tiene que cancelar, se cancela la transmisión y ya. Voy a leer. ¿Tú tienes tu poema, Julio? ¿Tú tienes el poema que ya escogiste? Es una prosa del minutero, pero son 4 buenos párrafos, que obviamente no es nada, pero para lo que nos queda no sé si sea demasiado tiempo. ¿Sí? A ver, el maestro Madrazo nos está diciendo que adelante, que ruede la cámara, ¿sí? Entonces, voy a leer Me estás vedada tú. Miren, la edición de Cultura aquí la tengo, ¿sí? Entonces, ¿imaginas acaso la amargura que hay en no convivir los episodios de tu vida pura? Me está vedado conseguir que el viento y la llovizna sean comedidos con tu pelo castaño. Me está vedado oír en los latidos de tu paciente corazón, sagrario de dolor y clemencia, la fórmula escondida de mi propia existencia. Me está vedado, cuando te fatigas y se fatiga hasta tu mismo traje, tomarte en brazos como quien levanta a su propia ilusión incorruptible, hecha fantasma que renuncia al viaje. Despertarás una mañana gris y verás en la luna de tu armario desdibujarse un puño esquelético y ante el funerario aviso gritarás las 5 letras de mi nombre con voz pávida y floja, y yo me hallaré ausente de tu final congoja. ¿Imaginas acaso mi amargura impotente? Me estás vedada tú. Soy un fracaso de confesor y médico que siente perder a la mejor de sus enfermas y a su más efusiva penitente. Ese final es de lo mejor. Y claro, sí. Armario tenía que rimar con funerario, ahí no había de otra. Ahí está la rima rara, mano. Bueno. Sí.
Oye, David, es una preterición, ¿no? Al decir me estás vedada tú, es una manera de decir no puedo escribir. Sí. Y sin embargo escribe. Me Sí. estás vedada, pero eso crees tú. ¿Qué vedada me ibas a estar? Mira todo lo que sé y todo lo que puedo decir de ti. Sí, efectivamente, soy tu confesor, tu psicoanalista, sé todo lo que, Sí. todo lo que escondes, ¿verdad? Maravilloso. Lee un poema, Guillermo, tú lee un poema, Julio, por Dios. Yo pensé en el que es mi preferido de hoy, mañana puede ser otro, pero ya salió un poco a la conversación y es suficientemente breve. Mi corazón leal se amerita. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Yo lo sacara al día como lengua de fuego que se saca de un ínfimo purgatorio a la luz, y al oírlo batir su cárcel, yo me anego y me hundo en la ternura remordida de un padre que siente entre sus brazos latir un hijo ciego. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Placer, amor, dolor, todo le es ultraje y estimula su cruel carrera logarítmica, sus ávidas mareas y su eterno oleaje. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Es la mitra y la válvula. Yo me lo arrancaría para llevarlo en triunfo a conocer el día, la estola de violetas en los hombros del alba, el cíngulo morado de los atardeceres, los astros y el perímetro jovial de las mujeres. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Desde una cumbre enhiesta yo lo he de lanzar como sangriento disco a la hoguera solar. Así extirparé el cáncer de mi fatiga dura, seré impasible por el este y el oeste. Asistiré con una sonrisa depravada a las ineptitudes de la inepta cultura, y habrá en mi corazón la llama que le preste el incendio sinfónico de la esfera celeste. Maravilloso. Y cierra Julio. El amor amoroso de las parejas pares me recordó a las ineptitudes de la inepta cultura. Ah, le encantaba eso, sí, le encantaba poner sí. La doble adjetivación. Bueno, adjetivar el sustantivo, eso le gustaba muchísimo. Es una cosa de Lugones también. Yo les leo Eva, que es una pequeña prosa del minutero. Porque tu pecado sirve a maravilla para explicar el horror de la tierra, mi amor, creciente cada año, se desboca hacia ti, madre de las víctimas. Tu corazón, consanguíneo del de la pantera y del ruiseñor, enloqueciéndose ante la ira de Jehová, que te produjo falible y condenable, se desenfrenó con la congoja sumada de los siglos. La espada flamígera te impidió mirar el laicismo pedestre que habría de convertir al verdugo de Abel en símbolo de la energía y de la perseverancia. Pon mi desnudez al amparo de la tuya, con el candor aciago con que ceñiste el filial cadáver cruento. Y luego miren lo que le dice a Eva, esto me fascina. Mi amor te circuye con tal estilo que cuando te sentiste desnuda, en vez de apelar al follaje de la vid, pudieras haber curvado tu brazo por encima de los milenios para pescar mi corazón. Yo te conjuro, a fin de que vengas, desde la intemperie de la expulsión, a agasajar la inocencia de mis ojos con el arquetipo de tu carne. Puedo merecerlo por haber llevado la vergüenza alícuota que me viene de ti, con la ufanía de los pigmeos que en la fábula de la nieve conducen el cadáver cuyas blancas encías envenenó la fruta falaz. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, maestros. Han hecho ustedes expresión muy clara de su erudición y de su conocimiento profundo de
de López Velarde. No, nosotros vamos a dejar, somos del diario. Vamos por ahí a dejar algunas preguntas quizás para la próxima charla sobre López Velarde que nos hace nuestro amigo Francisco Martínez desde Guanajuato, en donde pregunta si creen ustedes que en Velarde hay algo de Leopardi y en Lezama Lima algo de Velarde. Pero bueno, eso se los dejo para la reflexión para nuestro próximo capítulo. Yo les quiero agradecer muchísimo esta conversación. Me quedo pues con un poquito de añoranza porque recordaba yo que en el sexto de primaria el maestro nos hacía aprendernos algunas tiradas de verso de López Velarde y a veces lo confundíamos con José Espronceda y no sabíamos si eran 6 cañones por banda o si era La suave patria y el olor a la panadería. Bueno, eso le pasa, debo decirte, le pasa al actual presidente, que confunde a López Velarde con López Méndez, ¿no? Bueno, todo tiene sus límites. Pero en fin, muchas gracias, de verdad que lo aprecio muchísimo, lo hemos disfrutado muchísimo, ha sido un verdadero placer. Y para cerrar esta mesa, le quiero pasar la palabra a Paula para que nos haga favor de despedirnos. Muchas gracias otra vez a todos los que atendieron esta participación y de manera muy importante a sus autores, y esto se quedará grabado para el futuro. Paula, por favor. Pues muchas gracias. Es sin duda una charla que podría durar horas. Así que me encanta la idea de formar la sociedad velardeana. Si están de acuerdo, pues procedemos a formarla. Es una tarde de lujo, la capacidad de un lenguaje tan intenso y actual. Muchísimas gracias, Julio Trujillo, David Huerta, Guillermo Sheridan. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos a celebrar esta tarde juntos a López Velarde. Muchas gracias también al doctor Jorge Madrazo, al maestro Alfredo Ábalos y sobre todo a todos ustedes. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Antonio, les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes tengan todos. Hasta luego.